Linda, regálele una sonrisa a todas aquellas mamás que se encuentran hoy. Un aplauso para todas las mamás. A mí siempre me llama la atención un pasaje de la Escritura que es un pasaje restaurador. Es un pasaje restaurador, la verdad, y que llena mucho de esperanza. Pero si lo podemos ver lo podemos estudiar o mirar en otro contexto. Siempre me llama la atención esta comparación y la palabra del Señor dice: olvidará la mujer al hijo que dio a luz, y dice, y aún si lo hiciere, Jehová nunca se olvidará de él. Y es un pasaje restaurador que sana. Para mí fue un pasaje que por mucho tiempo confortó mi alma. Pero lo que me llama la atención y hoy especialmente en este Día de las Madres, me lleva la atención es que aún la Biblia dice que el amor más significativo de todo de esta tierra es el amor de una madre. O sea, la Biblia lo coloca como algo extraño. Dice, ¿una madre puede olvidar a un hijo que dio a luz? Dice, no, pero aún si así lo hiciere, Jehová nunca se olvidará de ello. Por eso es que estudios y aquellos congresistas, aquellos políticos o científicos progresistas dicen que tal consecuencias, secuelas, traumas no existen de las mujeres que abortan. Conocemos que hay abortos instantáneos, abortos inesperados, pero hay abortos que son productos de una decisión de una mujer. Y los progresistas buscan decir que esto no tiene ninguna consecuencia. Pero aún en nuestra propia creación y en nuestra forma de ser, el Señor dice, una madre jamás puede olvidar esto. Jamás podrá olvidar esto. Se llenará de muchas cosas. Pero nosotros hoy podemos ver este pasaje y podemos darle gracias a Dios por sentirnos bendecidos en poder celebrar con nuestras madres. Amén. Así que hijos que están aquí, si tienen sus madres vivas o sus madres cerca, con esto mírenme para acá, usted es bendecido en el hecho de poder tener a su mamá cerca. Amén. Amén. Siéntase bendecido. O sea, usted es bendecido. No porque tenga una mamá joven o vieja, con una mamá que tenga dinero, no tenga dinero, usted siéntase bendecido. Amén. Porque el amor, yo sé que esto tiene que colocarle en un filtro, pero el Señor, yo no sé si tu mamá te amó mucho o te amó poco, pero lo que sí sé es que el Señor permitió que llegaras al vientre de esa madre para Él demostrar su amor hacia tu vida. Amén. Si tu mamá no te amó, el Señor utilizó ese vientre para amarte. Amén. Para salvarte, para demostrarse tu bendición. Así que si usted hoy, yo siempre me llama la atención y creo que en algún momento lo dije aquí, es particular como cuando se trata de honrar aquellas figuras o aquellos roles que Dios ha establecido, el mundo lo trata de distorsionar. Hoy es un día de conflicto en Colombia. ¿Usted sabe que hoy es el día más violento de Colombia? Hoy, Día de las Madres, es el día. Hoy es el día que las familias más pelean. Hoy es el día que los hijos más se resienten con la mamá. Madres que están aquí, si son honradas con una rosa o son honradas con un aire acondicionado, siéntase bendecida. Madres que están aquí, si tiene 2 hijos, no compare los regalos de sus hijos. Siéntase bendecida de lo que está recibiendo. Amén. Siéntase bendecida, amada, porque lo que usted ha hecho por sus hijos y aquellas que están criando todavía, recuerden que tienen la responsabilidad de demostrar el amor más cercano parecido al del Señor. ¡Wow! Increíble. El amor más cercano que Dios puede ver
que tus hijos el amor más cercano que tus hijos van a poder ver de Dios es el tuyo. Y no confundamos amor de Dios con alcahuetería, con compinchería, ni aún confundamos el amor del Señor con silencio cómplice, sino el amor del Señor restaura, disciplina, dirige, conforta. Amén. Así que un aplauso para todas esas mamás que tenemos hoy aquí. Fíjense, las madres son tan especiales que el mismo Hijo de Dios, el mismo Dios hecho hombre, decidió nacer a través del vientre de una madre. O sea, prácticamente nos dijeron que los corrompidos eran los hombres, pero el vientre, ¿qué le dijo el ángel a María? Bendito el fruto de tu ¿qué? De tu vientre. Wow, increíble. Ustedes no se han pensado en colocar eso, a pensar en colocar eso. Si los seres humanos somos iguales, el Señor decidió, el mismo Dios hecho hombre, utilizar el bien, nacer como hijo. O sea, te podrás imaginar el panorama, la dimensión en que Dios ve a las mamás. O sea, tú te has puesto a pensar en eso. Te has puesto a pensar como hijo o como madre, lo que Dios cómo la forma como Dios te puede utilizar. Miren, bueno, este no es el mensaje de hoy y tampoco quiero dar una clase teológica. Pero llegar hasta Jesús desde el inicio, comenzó desde Eva hasta llegar a María. Y en ese inicio, el Señor siempre utilizó el fruto del vientre de la mujer para preservar su promesa. Preservó, a Abraham le dio un hijo, lo multiplicó y le dijo que su bendición iba a ser como la arena del desierto y las estrellas del cielo, pero que iba a tener muchos ¿qué? Hijos, a través de una ¿qué? Mujer. David, el Señor conservó el trono de David y utilizó y bendijo el fruto del vientre de una ¿qué? Mujer. El Señor utilizó allá en Josué, a los valientes de Josué, utilizó una mujer. Y he utilizado todo tipo de mujeres, mis hermanos. ¿Alguien me puede decir cuál era el tipo de mujer que utilizó el Señor allá en Josué cuando iban a invadir la tierra y el Señor? ¿Una qué? Una prostituta. El Señor conservó allá en Boz a unas mujeres pobres. ¿Se acuerdan de esas mujeres pobres? ¿Quiénes eran? ¿Quién me puede decir? Ruth, ¿y quién? Y su suegra. Noemí. Señor siempre, así que siéntase bendecida. Usted no es menos en la creación y usted tampoco es más en la creación. Usted es el diseño divino de Dios para esta tierra. Amén. Madre que estás aquí. Así que yo, no voy a dar, por razones de tiempo, no quiero detenerme mucho en tiempo de ofrenda, pero acabamos de leer Jeremías capítulo 17, versículo 7, y solamente voy a concretar con esto. Con la conciencia de que usted es bendecido. Amén, ha sido bendecido. Con esta conciencia de que usted ha sido bendecido. Amén. ¿Cuántos bendecidos están aquí? Amén. Así que oramos y quiero ir a la palabra rápidamente porque queremos compartir con todos ustedes en esta mañana la poderosa palabra de Dios. Señor, yo te pido por mis hermanos que hoy, Señor, están dando con un corazón, Señor, reconociendo, Señor, que tú nos has dado todo, Señor. Si tenemos mucho en nuestros bolsillos, gracias a ti. Si tenemos poco, también ha sido gracias a ti. Porque todo lo que tenemos, Señor, es producto de la forma como tú has decidido bendecirnos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que tú nos guíes a que nuestro tesoro esté anclado al tesoro en el cielo y no esté atado a los tesoros que podemos hacer en la tierra. En tu nombre, Jesús, decimos amén. Amén o no amén. Amén. Quiero que vayamos a la palabra de Dios. Diga conmigo la palabra.
es irrefutable, es infalible. Amén, pastor, pero yo veo ateos que refutan la palabra. Sí, porque ellos refutan desde su intelecto simplemente. Pero la palabra es letra muerta para aquel que no la ve sin la inspiración del Espíritu Santo. Amén. Toda palabra es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y útil y apta para cada uno de nosotros. Amén. Nosotros hoy por hoy deberíamos ser conscientes cuando hablamos acerca de que nuestro corazón no puede estar atado a los tesoros del cielo, atados a los tesoros de la tierra, sino atados a los tesoros del cielo. Es que nosotros podemos entender que tenemos un tesoro en esta tierra y ese tesoro es, diga conmigo, la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Ahora, yo les voy a dar un mensaje. ¿Quién puede decirme o explicarme o enseñarme cuál es la mejor forma de aprender a nadar? Díganme un video que me enseñe a nadar. Un video. O sea, ¿quién ha visto un video y se ha metido al mar y ha aprendido a nadar? ¿Cómo aprender? Los que saben nadar, ¿no? Porque hay unos que no sabemos. Pero ¿cómo tú, dígame alguien, yo he visto en algún momento alguna competencia de natación y no sé nadar. Hasta que no me sumerjo, no voy a poder aprender a hacerlo. Es igual pasa cuando hablamos acerca de los tesoros en la tierra o los tesoros en el cielo y ver la palabra del Señor como un tesoro. Hasta que tú no te acerques a ella, hasta que tú no te sumerjas en ella, no vas a ver el valor que tiene ella. La Biblia es la palabra de Dios y porque es la palabra de Dios, nosotros la tomamos como máxima autoridad en nuestras vidas. Nosotros no tomamos como máxima autoridad nuestros sentimientos. Nosotros no tomamos como máxima autoridad la convicción o la teoría de un pastor. Nosotros a lo que nosotros nos diferencia, una de las cosas que a nosotros nos diferencia entre muchas cosas, ejemplo, entre los mormones y testigos de Jehová, bueno, nos diferencia una cosa. Ellos han tomado sus libros y los libros de algunos de sus fundadores y predicadores como al mismo nivel de autoridad de las escrituras. Aparte de todas las cosas internas que practican, no. Pero ellos han dicho, porque el pastor o el líder lo dijo, esto tiene igual de reverencia y autoridad. ¿Qué nos diferencia de la Iglesia Católica? Y es una de las grandes diferencias que nosotros tenemos. La Iglesia Católica dice y enseña que sí es verdad que existe un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero enseña que la Iglesia y la tradición está en igual posición de nivel de la autoridad que las Escrituras. O sea que lo que diga el Papa está al igual nivel de lo que dice las Sagradas Escrituras, que es la palabra de Dios. Lo cual nosotros refutamos completamente y no aceptamos completamente, porque no podemos decir que un hombre tiene la misma autoridad que la palabra ¿de quién? De Dios. Ahora, nosotros deberíamos tomar la palabra de Dios, deberíamos tomarla como un tesoro. Dijimos que nosotros somos ignorantes porque no nos acercamos a la palabra de Dios. La Biblia nos es clara y nos dice, tengan cuidado en los últimos tiempos, cuídense, no sean ciegos. La Biblia nos advierte, nos dice, no sean oidores olvidadizos. O sea, básicamente, si estuviéramos en este tiempo y la iglesia hubiese funcionado o hubiese escrito la Biblia en este momento, la iglesia, el pasaje dijera algo así, no simplemente se queden con la porción de las escrituras que viene el día domingo. Les dijera algo así, no esperen vivir la experiencia el domingo en la iglesia, espera ser edificado por la palabra de Dios. Pero la Biblia no nos dice solamente que no debemos ser escuchadores olvidadizos, sino que la Biblia también nos dice que debemos tener cuidado, que en los postreros tiempos tendremos algo apremiante o un peligro latente y es acerca de los falsos maestros. Pero la palabra también nos dice y nos advierte que en los últimos tiempos muchos aborrecerán
la palabra de verdad y se amontonarán a escuchar falsas doctrinas y lo que a ellos les gusta escuchar. La palabra de Dios viene a tu vida para reconfortarte. ¿Cuántos han leído la Biblia y se han sentido llenos de esperanza? Amén. ¿Cuántos han leído la Biblia y han visto en las Sagradas Escrituras que ellas los fortalecen en su vida? Amén. Pero la palabra de Dios también viene a nuestra vida, no para tirarle el versículo al vecino, sino que la palabra del Señor viene a nuestra vida como ¿qué? Como arma que penetra hasta lo más profundo de ¿qué? De nuestros tuétanos. Mírenme para acá y les quiero decir algo. La Biblia tiene la función en tu vida de animarte. ¿Cuántos pueden decir amén? La Biblia tiene la función en tu vida de alimentar tu fe. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero si la Biblia no te está incomodando a transformar tu corazón, tú estás viviendo una religión. La Biblia te tiene que impulsar a transformarte. No a sacar la mejor versión de tu vida, sino a transformarte. Tú sabes que cuando tú, hablando de madres, no quiero que este sea un mensaje para madres, quiero que este sea un mensaje para la iglesia, pero hablando de madres, la palabra de Dios te da a ti una función. Te dice, tú siembras en tus hijos no para recordarle a tus hijos, no te acuerdas todo lo que yo he hecho por ti, sino tú siembras en tus hijos y formas a tus hijos, porque de los primeros discípulos y de las primeras personas que el Señor te pedirá cuenta será de quién, de tus hijos. Los padres tenemos una gran misión. Mira, los padres, ser padres, ¿sabes por qué la gente hoy no quiere tener hijos? Una de las tantas conclusiones que yo saco. Claro, porque es más fácil tener un gato que un perro que un hijo. El gato y el perro nunca te va a exigir que cambie. ¿Cuántos son padres aquí? ¿Cuántos sus hijos le piden que cambie? ¿Y cuántos sin sus hijos pedirle que cambie saben que tienen que cambiar por causa de tus hijos? ¿Eso no es? Claro, el gato y el perro no. El gato y el perro se acostumbra ¿a quién? A ti. El gato y el perro no te dicen nada, pero los hijos sí. Los hijos te exigen. Ahora, cuando tú ves tu vida conforme a la palabra y como mujer, tú no pasas diciéndole a tus hijos, ¿cuál es el versículo que los padres más le dicen a los hijos? A ver. Díganlo sin temor, desahógese. ¿Cuál es el versículo que más los padres le dicen a los hijos? La Biblia dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Pero la Biblia también menciona y dice, padres, no lleven a la ira, a la desesperación a sus hijos, no irriten a sus hijos. La Biblia también te dice como mujer, deja de ser cantaretosa. Y tú dices, pero utilizamos la palabra como algo, mírenme para acá, como algo que sencillamente queremos decirle a otro y no como algo que transforma nuestro corazón. Diga conmigo, la Biblia tiene la función, dígalo, la Biblia tiene la función de transformarme. La Biblia no tiene la función de darte costumbre. Yo veo mucha gente que dicen, ahora me volví, ahora me volví judío. Bueno, te volviste judío. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, que ya no como cerdo. Ahora me volví judío. ¿Qué tiene que hacer? No, ahora el domingo yo no salgo. El sábado. El sábado. Empieza el viernes a las 3 de la tarde y termina el sábado a las 3. Entonces, no, yo no salgo. ¿Qué pasa que te convertiste en judío? No, yo ahora tengo ahí los 10 mandamientos a la entrada y a la salida de mi casa. Es más fácil aferrarse a una costumbre que permitir que la palabra de Dios me forme. Y nosotros muchas veces nos convertimos así. Vemos a los demás que practican otras creencias y decimos, cuán equivocado estamos. Pero cuando tú lees la palabra te dice, cuán igual estás. Si tú estás leyendo la palabra de Dios y simplemente sigues igual a como cuando dijiste que conociste de Dios, tú tienes una costumbre, tú tienes una religión, mas no tú has entendido la relación que la palabra te invita a tener con ella. Amén. Quiero que vayamos básicamente, diga conmigo, la palabra es rica. El Señor dice, la palabra es eficaz, es arma de doble filo, pero la palabra es rica, es vida, es un tesoro, mis hermanos.
Si tú te quedaras solo en esta tierra sin ningún ser humano, o si tú te quedaras sin nada en esta vida, pero tienes la palabra de Dios guardada en tu corazón y atesorada, tienes vida. Vayamos rápidamente a alguien que me ayude a leer. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo del 16 al 18. Segunda carta a los Corintios. ¿Quién me ayuda con este texto bíblico? Al 18. ¿Lo tienen? Capítulo 4, versículos del 16 al 18. Por tanto, no desmayemos. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno para su gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que no se ven, las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Las cosas que tú ves son ¿qué? Las cosas que ves son ¿qué? Y las cosas que tú no ves, ¿cómo son? ¿Qué cosas estás viendo hoy en tu vida? ¿Qué cosas estás viendo hoy? Dime algo que tú estés viendo hoy. Tal vez estás viendo una empresa. ¿Eso es qué? Temporal. Tal vez tú estás viendo y enfocado. Tú sabes, no sé si han escuchado mucho, enfócate. Enfócate para que lo alcance. Visualízalo. No, la palabra es visualízate. Decláralo hasta que se vuelva real. Decláralo, claro. Pero la palabra del Señor dice que todo lo que nosotros podemos ver es ¿qué? Temporal. Pero de pronto tú no solamente estás viendo cosas buenas, sino que solamente tú estás viendo cosas malas. Y tú estás viendo algo malo en tu vida. Mis hermanos, queridos hermanos, yo no te quiero prometer que tu tribulación va a pasar. Pero lo que sí te quiero decir es que la palabra del Señor dice que tu tribulación es momentánea y no se compara a la gloria eterna en Cristo Jesús. Nada se compara. Nada temporal, por más que dure 80, 60, 20 años. Esa aflicción que estás viviendo hoy tiene una fecha de caducidad. ¿Y sabes cuál es esa fecha? No sé si es en esta tierra, pero lo que sí sé es que será cuando veas a Cristo sentado en gloria. Amén. Nosotros, dice la Escritura, las cosas que se ven son ¿qué? Diga conmigo, son temporales. Yo quiero alentarte a esto. No hagas de tu batalla algo eterno cuando Dios ha dicho que simplemente es temporal. No hagas de tu aflicción tu vida, sino vive tu aflicción de manera temporal. La palabra del Señor dice que todo en esta tierra va a pasar, pero la palabra del Señor nunca ¿qué? ¿Sabes por qué no va a pasar? Porque ella se va a cumplir. Amén. Goodbye. Diga conmigo, la palabra del Señor se va a cumplir en mi vida. Lo que pasa es que tú has creído más en lo que te acontece que en el cumplimiento de la palabra de Dios en tu vida. Amén. Y la palabra de Dios se va a cumplir en nuestra vida. Amén. No se va a cumplir. Mira, no se va a cumplir. Pastores que me hicieron brujería. Yo no estoy en las manos del enemigo, yo estoy en las manos del Señor. La palabra de Dios se va a cumplir ¿en dónde? En mi vida. Nosotros deberíamos recordar como creyentes que la palabra de Dios no solamente nos invita a confiar, sino a confiar, a creer y a esperar. Segunda carta de los Corintios, la iglesia de Macedonia vivía muchas cosas. Vivía muchas cosas terribles. Pero el Señor le dice, nada de esto de lo que ustedes viven se comparan con haber conocido la gloria de Cristo. Nosotros hemos asociado prosperidad a bienestar. Cuando la palabra del Señor nos dice que prosperidad es estar bajo la cobertura y bendición del Señor. Es más fácil tener dinero que hacer la voluntad de Dios. ¿Tú no has visto creyentes que hacen lo indebido? Y tú dices, está próspero. No, simplemente tiene dinero.
Una cosa que yo le repito mucho a la gente es decirle que he conocido gente tan pobre, que lo único que tienen es plata. Tú estás bendecido. Y lo leímos al inicio de este servicio, Jeremías capítulo 17, versículo 7, dice que somos bendecidos porque hemos colocado nuestra esperanza en el Señor. Pero tú constantemente pierdes la esperanza en tu fe porque lees más lo que dice el tiempo, el heraldo, la opinión, porque has colocado tu esperanza en todo lo que te acontece. Tú pierdes la esperanza constantemente porque no has hecho que la palabra de Dios sea tu fuente. Si no has hecho que tu fuente de vida y tu sostén de vida sea solo lo que te acontece. Y todo lo que te acontece es como pasajero. Todo lo que te acontece es pasajero. Yo no sé si te estás, mira, si te está pasando, mira, la gente constantemente, uno de los peligros que atraviesa para abandonar a la iglesia, ¿sabes cuándo es? Cuando les está yendo bien. Olvidando que eso es como temporal. El sabio dijo, lo he visto todo y lo he conocido todo, y simplemente puedo concluir que todo es vanidad de vanidades. Todo es pasajero, mis hermanos. No hagas de un ídolo en tu vida algo que es meramente temporal. Mira, muchos de nosotros nos hemos equivocado en la vida cuando hemos convertido en ídolos lo que hacemos. Yo he visto gente que es buen trabajador, buen profesional, pero en lo que resta de su vida no da cuentas ni rinde a lo que la palabra de Dios dice. Yo he conocido buenas profesionales, pero mujeres no virtuosas. He conocido buenos profesionales, pero hombres que no han ejercido la autoridad en sus hogares. No se trata, querida iglesia, de solamente hacer algo. Se trata de vernos y saber que la palabra de Dios es el verdadero tesoro. Pero nosotros constantemente hacemos tesoros en esta tierra de lo que hacemos, de lo que tenemos, o aún has hecho tesoro o un ídolo de la aflicción que tú vives. Y quiero decírtelo, aunque sé que para ustedes esto puede ser familiar, pero no quiero que lo tomes desde la doctrina de la prosperidad o manifestación, pero quiero decírtelo así, de esta forma, y es con la verdad de la Escritura. Tú no eres simplemente lo que te acontece. Tú no eres ese problema que tienes en tu vida. Tú no eres esa simple circunstancia que eres en tu vida. Tú eres un hijo de Dios que ha sido bendecido con toda clase de bendiciones celestiales. Amén. Tú no eres lo que tienes. Tú no eres lo que te faltas. Tú eres un hijo de Dios que ha sido bendecido con toda clase de bendiciones celestiales. ¿Cuántos pueden decir amén? Diga conmigo, soy bendecido porque soy un hijo de Dios. Quiero que me acompañen a primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos del 2 al 3. ¿Qué dice? Ahora, y esta piedra viva principal del templo de Dios, pero Dios no es Dios para darle gran cosa. Ahora, primera carta de Pedro, capítulo 2, 2 y 3. Sí, del 2 al 3. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezca con pidan a Cristo ese alimento nutritivo. Ahora he probado la bondad de Dios. Amén. ¿Qué necesita un bebé cuando nace? Bueno, ¿qué necesita? No hablemos de pañales, pero ¿qué es lo vital? ¿Qué necesita? Leche. Ojalá que sea de la mamá y que no te toque comprar la leche hidrolizada, no sé qué, porque... ¿Pero qué necesita? Alimento. Porque si no come, ¿no qué?
Un bebé necesita dos cosas cuando nace: alimento y orinar. Si el bebé está orinando y está comiendo, el bebé está bien, bien, bien. Pero si está orinando, está hidratado. Amén. Ahora, la palabra del Señor dice que para que nosotros podamos crecer, debemos ver la palabra como un ¿qué? Como un alimento, como una necesidad. El domingo pasado hablábamos que la Biblia la tenemos que ¿qué? Cantar, escuchar y leer. Pero la Biblia tenemos que anhelarla. Porque mi pregunta es, ¿tú por qué lees la Biblia? ¿Tú por qué lees la Biblia? ¿O para qué lees tú la Biblia? Pregunta, ¿quiénes comieron esta semana? ¿Comieron? Sí comieron, ¿verdad? Esta semana. Algunos decimos, comí un poquito de más. ¿Cuántos días de la semana comiste esta semana? Del domingo para acá, ¿cuántos días comiste? Todos los días. Pregunta, ¿cuántos días esta semana abriste tu Biblia? No me contesten. No me contesten. ¿Cuántos días abriste la Biblia? ¿Cuántos días de esta semana abriste tu Biblia? No compartiste y reenviaste la cadena de mensajes que te mandaron. No, que tú leíste la Biblia. Que tú meditaste y dijiste de día y de noche, meditaré en este libro y no lo apartaré de mi boca, sino que lo ataré a mi cuello. ¿Cuántas veces leíste la Biblia esta semana? ¿Quién me puede decir que fueron menos de 7 veces? Yo puedo decir que fueron menos de 7 veces. Lastimosamente fueron menos de 7 veces. Te voy a decir una cosa. ¿Cuál de estos días de esta semana no dudaste? ¿Cuántos de estos días de esta semana no te sentiste desanimado? ¿Hubo algún día de esta semana que no te sentiste desanimado? ¿Hubo un día de esta semana que te sentiste desanimado? Te pregunto, en el día de tu aflicción, ¿a dónde te fuiste a esconder? En el día de tu aflicción, ¿a qué recurso recurriste? ¿Fuiste a la palabra? Porque te aseguro que entre más palabra hay en tu vida, más fructífera será tu tierra. Amén. Será como árbol plantado junto a corrientes que su hoja da su fruto aún en tiempos de la ¿qué? De la escasez. Eso dijimos. Ahora, si el bebé necesita alimento para crecer, ¿qué necesitará tu fe para crecer? Quiero decirte que tu fe no necesita más problemas. A mí me da una felicidad, no sé, que hay dos expresiones positivistas que me dan una felicidad incomparable. Que dice, no es lo que me sucede, es lo que hago con lo que me sucede. ¿Cómo así? ¿Qué voy a hacer con lo que me está pasando? Dime qué puedo hacer con esto. No podemos hacer nada a veces con las cosas que nos están pasando. No podemos hacer absolutamente ¿qué? Nada. Pero otra expresión que a mí me da risa y me genera es: Dios le da sus más, ¿cómo es? Sus más grandes batallas a sus más grandes retos, claro. Señor, paso. O sea, Señor, cambia de guerrero. O sea, hay millones y cientos de personas en esta tierra y ya es tiempo. Son dos expresiones que me generan ruido en mi mente porque creo que no funciona así la vida. La vida espiritual no funciona así. Tú no necesitas más problemas para tener fe. Eso es una mentira que nos han querido vender. Yo he visto gente con distintas clases de problemas y gente que sigue creyendo y testaduro. ¿Has visto gente que sigue yendo por el camino del mal, yendo 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 el camino del mal? Su vida sigue igual. ¿Sabes cómo se llama eso? La Biblia lo cataloga dos cosas. Hay dos términos que el Señor le da a aquellos que rehúsan su palabra. Número uno, le da un término que se llama, diga conmigo, necio. Es necedad de nuestra vida estar queriendo vivir nuestra vida a nuestra forma y no conforme a la palabra de Dios.
Pero ¿sabes qué otro término le da la Escritura? A aquellos que hacen lo que va contrario a la palabra de Dios. Perversos. Perversos. No les dicen malos, sino que les dice, hay una diferencia entre el perverso y el malo. Todos somos malos. ¿Cuántos malos hay aquí? Todos somos malos, pero el Señor nos ha restaurado. Amén. Pero ahora, si el niño necesita la leche, como dice Pablo, ¿qué necesitas tú para que tu fe crezca? ¿Más problemas? Yo no necesito más problemas en mi vida. Yo necesito creer que con lo que tengo aquí en las Escrituras me basta para creer que el Señor utilizará esta leve tribulación momentánea para cumplir su propósito con mi vida. Tú no necesitas creer más en las soluciones, tú necesitas confiar más en la forma como la palabra de Dios te está diciendo que dirijas tu vida hoy. La Escritura dice que ella es ¿qué? Lámpara a nuestros ¿qué? A nuestros pies. ¿Y qué hace? Ilumina nuestro ¿qué? Nuestro caminar para no tropezar. Ahora, si hablamos el domingo pasado que hay que ¿qué? ¿Qué hay que hacer? Escuchar, cantar y leer la palabra. Diga conmigo, tengo que aplicar la palabra para crecer. Si tú no estás aplicando en tu vida, tú solamente tienes una costumbre. Comiste los 7 días de la semana, amén. Tal vez esta semana tu fe crecerá si lees la Biblia todos los días. No dejes la Biblia para esta simple porción de domingo. La Escritura dice, y quiero que me acompañen para terminar en esta mañana rápidamente a primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 18, y alguien que me pueda ayudar con Isaías, capítulo 50, versículos del 4 al 5. 12, 28, ¿qué dice? $28. Dios ha designado a unos pastores, maestros. Los que tienen el don de sanidad, los que pueden ayudar a otros, los que tienen el don de liderazgo, los que hablan el idioma. Amén. Una de las formas de atesorar la palabra de Dios, y lo hablamos el domingo pasado, es escucharla. No escuches la palabra de Dios sencillamente como letra muerta. La palabra del Señor dice que Él ha instituido a hombres para que puedan predicar la palabra y enseñarte la palabra para beneficio. Cuando entendemos que la iglesia no gira en torno a lo que nosotros queremos ver en la iglesia, sino a lo que nosotros debemos escuchar en la iglesia. Y tú no tienes que escuchar en la iglesia simplemente que te va a ir bien. Tú tienes que escuchar en la iglesia como Dios te quiere ver. Amén. No solamente puedes escuchar que te va a ir bien, tú tienes que escuchar qué es lo que Dios tiene para mí. Tú tienes que venir con una motivación cada momento y decir, Señor, ¿qué clase de hijo tú quieres que yo sea? ¿Tú te has preguntado qué clase de creyente quiere que Dios tú seas? Porque nosotros hemos creído que Dios quiere que todos seamos multimillonarios. Eso es una mentira, iglesia. Dios derrama su gracia y su favor conforme a Él quiere. Y tú vas a prosperar no simplemente por fruto de un milagro, sino tú vas a prosperar, ¿sabes qué? Porque Dios prospera a la mano, ¿qué? Diligente. El que no trabaje, que no coma. Eso dice la Escritura. Pero tú te has preguntado cuál es la motivación. Si el Señor estipuló en su ministerio predicadores y maestros, no fue simplemente para que te dijeran que ir bien. La iglesia no es un lugar para motivarnos, la iglesia es un lugar para crecer. Amén. Tú quieres motivarte, coloca tus metas, imprime lo que tú quieras en tu casa, pero la iglesia es para que tú crezcas. La iglesia es para que tus tempestades no te lleven de un lugar a otro. La palabra de Dios viene a tu vida para que no seas como las olas del mar que vienen y que van. Hoy creo que Jesús puede hacer un gran milagro, pero mañana puedo creer que si yo coloco un cuarzo debajo de la cama, también será el milagro. La palabra de Dios viene a nuestra vida para que tú crezcas, para que el enemigo
no pueda, ¿sabes qué? Colocarte a dudar. Si esta fue una semana de duda en tu vida, fue una semana porque poco leíste la Escritura. Isaías capítulo 50, ¿quién lo tiene? Versículos 4 y 5. Jehová me abrió mi oído para que yo no fuera, ¿qué? Rebelde y volviera atrás. Yo quiero decirte algo. Cristiano que no está creciendo es cristiano que está muriendo. La palabra del Señor dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en ¿qué? En aumento. Yo no voy a preguntar cuándo fue la última vez que viajaron. Yo no les voy a preguntar cuándo fue la última vez que fueron a un gran restaurante. No les quiero preguntar cuándo fue la última vez que se mudaron, cuándo fue la última vez que estrenaron carro, cuándo fue la última vez que cogieron taxi, cuándo fue la última vez que estrenaron. Diga, eso lo acabamos de ver al principio y eso es ¿cómo? Temporal. Te voy a hacer una pregunta y quiero que pienses en esto. ¿Cuándo fue la última vez que cambiaste? ¿Qué cambiaste? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? Sí, porque, ejemplo, yo cambié hace, yo cambié hace mucho el hecho de pelear por política. Cambié, hace muchos años cambié eso. Eso me llevaba a perder amigos. Entonces, dejé de pelear por eso. Ya yo no peleo por eso. Chévere. Pero si yo cambié eso hace 10 años y yo últimamente no he cambiado con referente a lo que dice la Escritura, mi vida no está creciendo. ¿Cuándo fue la última vez que cambiaste? ¿O te has conformado con sencillamente no ser como antes? Dios no nos ha llamado a conformarnos en un pequeño cambio. Tenemos que, diga conmigo, elevar el estándar del crecimiento. Y la Biblia dice que la meta del creyente es ser a la estatura de ¿quién? Del varón perfecto. O sea, su nombre es ¿qué? Jesús. ¿Cuándo fue la última vez? Nuestra fe no se enriquece sencillamente por milagros. Nuestra fe se enriquece cuando somos como Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que tú cambiaste? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, esto no es lo que Dios quiere para mi vida? ¿Cuándo fue la última vez que cambiaste tu resentimiento? ¿Cuándo fue la última vez que cambiaste tu imprudencia? ¿Cuándo fue la última vez que cambiaste? ¿Sigue siendo igual? La Escritura nos dice y nos enseña, Isaías capítulo 50, 4 y 5 dice, tú abriste mis oídos para que yo no volviera ¿a dónde? Atrás. El Señor no te quiere que tú vuelvas a la prisión de la cual Él te rescató. Amén. El Señor no quiere que tú vuelvas a tus viejas andanzas. Dios no te ha llamado solamente para bendecirte. Dios te ha llamado para transformarte. Amén. ¿Cuántos imperfectos hay aquí? ¿Cuánta gente imperfecta hay aquí? Reconocemos eso. Pero ¿cuántos sabemos que esa no es la condición en la que el Señor nos quiere dejar? Sino que la Biblia dice que Él es un alfarero, nos saca las impurezas, nos da forma. Pero la Biblia también dice que lo que nos está aconteciendo es para purificarnos como ¿qué? Como el oro. No siga siendo igual. La palabra ha venido a nuestra vida para que nosotros ¿qué? Crezcamos. Para que no estemos sencillamente pidiendo solamente las cosas vanas y pasajeras. El comer, el vestir o el techo. Sino para que nosotros podamos anhelar las cosas superiores. La Biblia nos llama a crecer no simplemente para que dejemos dinero en esta tierra, sino para que dejemos legado
en esta tierra. La Biblia nos llama a crecer no simplemente para que abundemos en conocimiento, sino para que seamos abundantes y ricamente abundantes en sabiduría. La Biblia nos llama a crecer no simplemente para que abundemos en recursos, en cosas, sino la Biblia nos llama a crecer para que abundemos en el fruto del Espíritu Santo. ¿Qué cuál es? Amor, paz, benignidad, gozo, fe, ¿qué más? Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ninguna condenación. Dios te ha llamado a crecer para que realmente des tu fruto. No creas que tu fruto es sencillamente en las cosas pasajeras. Tu fruto es que seas evidencia que Cristo habita en ti y habita en mí. Amén. Así que tomemos la palabra como lo que decía Pedro en primera carta de Pedro, capítulo 2. Anhélala, lo que tú más necesitas en esta semana. Y no me voy a tirar ninguna piedra. Yo sé que muchos queremos esta semana una solución. ¿Cuántos quieren una solución? ¿En algo o en muchas cosas? Sea sincero. ¿Quién necesita una solución aquí en algo? ¿Cierto? Pero te voy a decir algo. No es lo indispensable que tú necesitas esta semana. Tú necesitas creer la poderosa palabra de Dios. Mírame esto y quiero que cierres esto. Si se te olvidó lo demás, vuelve y ve el video. Pero aún en ausencia de la solución que necesitamos y que anhelamos en nuestro corazón, lo indispensable en nuestra vida no es esa solución. Es que la palabra del Señor, lo que realmente necesitamos es la palabra del Señor, que nos fortalezca en medio de la ausencia de una solución, que nos alimente en medio de aquello que no estamos viendo, que nos fortalezca para dar pasos certeros y no pasos resbaladizos, que la palabra de Dios alumbre nuestro caminar, aunque no estemos viendo la meta, pero sí estemos viendo el camino por el cual el Señor nos quiere que andemos. Amén. Lo indispensable esta semana en tu vida no es la solución que esperamos. Lo indispensable en esta semana en nuestra vida es la palabra de Dios. Así que cántala, óyela y léela. ¿Qué vamos a hacer esta semana? Cantarla, oírla y leerla. Y luego la colocamos en práctica. Amén. Colóquese sobre sus pies. Yo le recomendé el domingo pasado que leyeran salmos. Un salmo diario. Un salmo. O el libro de Filipenses. ¡Wow! Quiero que oremos en esta mañana. ¿Quiénes aprendieron Jeremías capítulo 7, versículo 17? Si no se lo ha aprendido, apréndaselo. Apréndaselo. Va a ser de bendición. Jeremías capítulo 17, versículo 7. Coloque su mano en su corazón y en su mente. Hay dos cosas donde la palabra tiene que penetrar, en el corazón y en la mente. ¿Sabes qué? En el corazón, para que sea transformado. ¿Y sabes para qué en nuestra mente? Para que toda mentira que el enemigo y las circunstancias han querido sembrar en nuestra vida, salga. Amén. Coloque ahí, ore conmigo. Señor, en esta mañana de domingo, Espíritu Santo, yo te pido que tu palabra, Señor, inunde nuestros corazones de verdad, Señor. Que tu palabra transforme el corazón atado, transforme el corazón, Señor, que está temeroso, Señor, que transforme el corazón que tal vez se ha envanecido, que transforme el corazón que tal vez está prisionero de sus temores, de sus recuerdos, de sus aflicciones, Señor. Tal vez el corazón, Señor, que está seco, Señor. Que conviertas nuestro corazón, danos un corazón conforme al tuyo, Señor. Un corazón que sienta, que crea, un corazón que se fortalece, lleno de palabra, lleno de verdad. Pero, Señor, te pedimos que en nuestra mente, Espíritu Santo, toda mentira que las circunstancias, el enemigo y nuestra propia mente ha creado, Señor, sea echada afuera, Señor. Y que tu palabra de verdad, Señor, siempre esté recordándonos, Señor, que no somos, oh Dios, simplemente situaciones, Señor, sino que somos hijos tuyos que han sido bendecidos con toda palabra y con toda clase de bendiciones celestiales. En el nombre tuyo, Jesús, oramos
Y decimos, amén. Amén o no amén. Queremos que todas las mamás estén con sus hijos en estos minutos. Vamos a demorarnos solamente 5 minutos. Queremos tenerles un pequeño detalle. Miguel, ¿estamos listos? Mamás, colóquense con sus hijos. Puede tomar su asiento. ¿Listos? A la una. A la una. Siéntese ahí donde usted está y queremos. La lechuza hace ¿cómo? ¿Cómo hace la lechuza? Queremos que cada madre escuche esta canción con sus hijos en brazos. Miguel. Hoy honramos a ustedes mujeres porque son la evidencia del amor del Señor para sus hijos. Amén. Una madre corrige, protege, enseña y eso es lo que cada uno de ustedes ha hecho. No sabemos si sus hijos corresponderán conforme a lo que ustedes han hecho por ellos, pero lo que sí sabemos es que el Señor no olvida nada de lo que hacemos por amor a su nombre. Amén. Yo no sé si te has sentido valorada por tus hijos o no valorada por tus hijos, pero el Señor sí ha tenido en cuenta cada una y cada cosa que has hecho por ellos. Amén. Y en eso tienes que sentir contentamiento. Amén. Queremos tener un detalle con cada una de ustedes de parte de la iglesia en esta mañana y permítanme orar por ustedes y por cada mamá. Señor, yo te pido por cada mujer, Señor, en este lugar, que es madre, Señor, y aquellas que tienen en su corazón el deseo de serlo, Señor. Yo te pido, Señor, que cada oración que ellas han elevado delante de ti, Señor, tú tengas misericordia, gracia y actúes a favor de ellas conforme a tu voluntad, oh Dios. Yo te pido, Señor, que tú fortalezcas el corazón de cada madre. Yo te pido, Jesús, que tú fortalezcas la fe de cada madre, Señor. Y que cada una de ellas, Señor, brille, Señor, no hacia afuera, Señor, sino que comience a brillar desde adentro, desde tu luz, Cristo. Te pido, Señor, por cada una de ellas, Señor, que cada una de sus días, Señor, la llenes de fuerza, salud y vigor, Señor, para ver tu promesa cumplida en el fruto de su vientre, Señor. Te pido, oh Dios, que como mujeres, Señor, ellas puedan ser sabias. Te pido que como mujeres, Señor, ellas puedan tener una palabra de sabiduría, de consejo, Señor, para cada uno de sus hijos. Y te pido, Señor, que como madres, oh Dios, ellas puedan ser fiel reflejo de tu gracia, de tu amor y de tu favor para con sus hijos. En Cristo Jesús te doy muchas gracias. Amén y amén. Dios les bendiga.
Feliz y gran Día de las Madres para ustedes. ¿Quién cumple este mes? Tú cumples.